Hola Marcelo, buen día. Hola Guillermina, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, buen día. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Buenas tardes para ti, ¿no? Hola Sí. Marcelino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo Laura, has estado? ¿qué tal? Bien, bien, Vamos a gracias. esperar que se unan los demás colegas, eh, de los que confirmaron, obviamente, ¿no? Mm. Osvaldo, ¿qué más confirmó? Bueno, Arturo, Alejandro y un par de colegas más que confirmaron, Orozco y otros más. Y Para Berta. los demás, y Berta, ¿sabes? Y Berta, Siete, gracias, Marcelino. sí, 7 personas. Súper. Una consulta, ¿esta versión ya es la que está, por ejemplo, en Guinea? Buen día. No, no está en ningún lado todavía esta versión. Buenos ¿Cómo te va? días. Hola, hola Ale, ok, ok. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ale, Osvaldo, ¿cómo están? Bien, gracias. Hoy vamos a ver el sol. A Acá ver, hay el mucho sol. sol. Podemos ver un eclipse solar. Es tan buenas que son las funcionalidades. Hay Vamos a ver 32 el sol. grados a la sombra. Demasiado sol. A ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el mecanismo. Estas cosas ya Marcelo y Osvaldo han visto algunas, pero la idea era que lo volviéramos a repasar, sobre todo para que ustedes empiecen a probar y a documentar estas cosas y vean cómo esto lo vamos a aplicar. Primero, el login centralizado, ¿sí? Es decir, cómo podemos tener varios soles instalados en distintas instituciones y que tengan un único login. Es decir, hay una institución que va a ser la que coordina todos los logins de los soles, de manera individual. Eso es una cosa que vamos a ver. Y esto también hemos desarrollado una aplicación que para nosotros siempre ha sido muy útil, que es un instalador. Ustedes no son técnicos, pero Augusto o Osvaldo, quienes tienen que hacer estas instalaciones, era todo un trabajo bien complicado, que es configurar la base de datos, instalar, ver los procedimientos que estén actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en esa instalación uno va a indicar si el sol donde se está instalando es un sol que sea el centralizador de los otros soles o es un sol que va a depender de otro para su login. Arturo, estoy haciendo un rápido repaso de lo que vamos a ver. Ok. Otra de las necesidades que se habían planteado es que pudieran haber distintos administradores. O sea, hasta ahora tenemos un solo administrador que es el que hace todo. Entonces hemos podido definir que los usuarios pueden tener ciertos atributos de administración, en algunos casos de tipo de trámite, en otros de los usuarios, en otros de los email, etcétera. Entonces eso también se lo van a ver en la administración. El tercero, que creo que es lo más fuerte, bueno, junto con todo el tema del login centralizado, tiene que ver con los campos adicionales que permiten definir tablas o campos que sean de manera repetitiva. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en un sol que quiero tener una cosa bien casera, una factura, yo tenía un problema porque tenía que ir y los ítems que tenía esa factura los tenía que dibujar de alguna manera un formulario que fuera fijo con 20, 30 o 15. Por ejemplo, entonces ahora hay la posibilidad que yo pueda definir una tabla adicional
y esa tabla adicional se va a ir llenando de manera, o sea, yo puedo definir que un trámite tiene un conjunto de datos, pero además también usa otras tablas relacionadas que forman parte de esos datos adicionales. Entonces puedo tener datos que sean reiterativos, eh, o que tengan varias instancias de ese mismo dato. Por ejemplo, voy a poner los accidentes de auto. Hay un sol que tenemos, creo que es en El Salvador, que tiene las denuncias de los accidentes de auto y una denuncia, en realidad dentro de un trámite yo podía poner una denuncia, tres denuncias, cinco denuncias, entonces teníamos que dibujar el sol para que tuviera una cantidad X de denuncia, porque no podíamos, no teníamos hacer ad infinitum. Entonces, eso en algunos casos sobraba, porque te encontrabas con un formulario que tenía para hacer 10 denuncias cuando normalmente hacías una o dos, pero en otro lado, en otros casos faltaba. O sea, si yo necesitaba hacer 11 denuncias, no lo podía utilizar. En este caso, la denuncia en sí misma es otra tabla y por lo tanto se puede ir linkeando y se pueden ir agregando más registros de eso. Eh, una cosa más o menos simple que tiene que ver con los grupos de usuarios. Hemos definido grupos de usuarios en vez de usuarios individuales. Eh, Todo un tema de unas APIs de interoperabilidad que tiene que ver con... Esto se los vamos a contar para que ustedes sepan la potencia que tiene. No necesitamos que ustedes lo sepan aplicar, pero para que sepan qué es lo que tiene. Y lo último, la extensión de la posibilidad de enviar email a través de algunas funciones o a través de un botón que se haga en la aplicación y no tengamos que estar pidiéndole a Jorge o a alguien que nos haga un web service para poder enviar email en algún... Ese es el resumen. Arturo de cuello duro, de cuello, puede empezar. Gracias, Jano. Buenos días, muchachos. Eh, bueno, Buenos Alejandro días, buenos días. ya Uy, les qué di un frío, ya resumen me dio bastante frío. acabado. Buenos Es que hace un días. Solo frío, verte ya me dio frío. no saben lo que hace un frío. Me saqué la piel de zorro hace un rato simplemente para el video. A ver, vamos a empezar con los detalles más, desde lo que sería una implementación de Sol, algo que generalmente le concierne a Augusto, pero que a todos ustedes que han implementado Sol muchas veces les ha quitado tiempo el ver cuánto hay que esperar para una instalación o para tener lista una implementación de Sol. Y esto tiene que ver con la configuración de la base de datos donde Sol se va a instalar. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla acá. Si el anfitrión fuese tan amable de habilitar la función de compartir la pantalla, por favor. Ya está, vuelve a probar. Muchas gracias, muy gentil. Entonces, en este caso, am, tenemos ahora un instalador para la base de datos de Sol, que automatiza la enorme cantidad, en realidad cada vez mayor cantidad de tareas que hay que realizar en la base de Sol, que tal vez para aquellos que no han implementado Sol desde el principio, cuando empezamos a hacer esto en 2020, eran unos scripts que Alejandro y yo teníamos que ejecutar en un servidor de base de datos, encargarnos de horas, sobre todo, eso no hay ningún problema cuando está recién empezando en una instalación en blanco, pero si tenemos que actualizar en Honduras o en República Dominicana o en Trinidad, hay que actualizar un solo existente. El proceso para más largo de la actualización es este: cómo poder migrar los cambios que se han hecho en todo lo que tiene que ver con los datos, y eso acá está ahora resuelto. Acá de hecho voy a actualizar la base de datos de Sol de la policía de Trinidad y Tobago, que lo hemos estado haciendo con Tomás y Laura Marcelino. Para aquellos que alguna vez han visto cómo se instala el modelo de datos del sistema SIGOV,
Van a ver que esto es bien familiar. Son las mismas opciones, salvo un par de detalles más, como por ejemplo, una de las novedades y algunas de las cosas que en varias oportunidades nos pidieron fue que querían que los usuarios, los ciudadanos y los internos pudiesen tener el nombre separado, no el nombre completo, sino apellidos y nombres, separados por cualesquiera sea la razón que en la institución quiere manejar los apellidos y los nombres por separado. Así que los separamos. Y en este caso, acá hay unas opciones en la parte de abajo que dice, bueno, ya que separamos el apellido y el nombre, cuando tengamos que mostrar esos puntos, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a mostrar así como nombres primero, apellidos después, apellidos primero, nombres después, y aquí abajo pueden ver cómo va cambiando esto. Vamos a separarlo con un espacio en blanco o con una coma. ¿Cómo vamos a mostrar esto? Entonces, si decimos vamos a poner apellidos primero, nombres después, queda así. ¿Ok? En Opciones Brasil, por puntuales de las ejemplo, usan al cuentas. revés, usan nombre, apellido. Y eso era todo Claro. un lío para nosotros cambiar esas cosas. Perdón. Cambiamos Ahora sí. también esto le importa más a la gente que maneja informática y ciberseguridad. Cambiamos las opciones de seguridad de Sol para manejar un esquema de cuentas distinto, más seguro dentro de lo que son las bases de datos. Pero aquí hay un detalle que Alejandro ya les estaba adelantando que tiene que ver con esto del Sol autenticador. Nosotros agregamos la capacidad de que en una implementación pueda haber un sistema SOL que actúe como autoridad de certificación y autenticación de usuarios externos. ¿Cómo así? Si en un gobierno, por ejemplo, estamos instalando SOL en distintos ministerios u organismos públicos y no queremos que los ciudadanos tengan que crear cuentas en diferentes instituciones. No queremos que creen una cuenta en el Ministerio de Salud, otra en el Ministerio de Educación, otra en Cancillería, que tengan una sola para todos los sistemas de SOL que se manejan en el gobierno. Antes no se podía hacer, hoy sí. Para ello creamos el concepto de un SOL autenticador. Y es aquí, en esta zona del instalador del modelo, donde se dice cómo es que va a funcionar esta instalación. Si es que como ahora, tal como está aquí seleccionado de forma predeterminada, este Sol actúa como siempre, o sea, él se encarga de manejar sus usuarios sin problema, o este es una autoridad que autentifica no solamente esos usuarios, sino los de otros sistemas, o este Sol delega la autenticación de ciudadanos y usuarios externos en otros sistemas Sol. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de si tengo un sistema SOL en el Ministerio de Educación, otro en Salud, otro en Cancillería, uno en el Ministerio del Interior, y se decide que quien va a ser la autoridad central va a ser el SOL del Ministerio del Interior. Es aquí donde yo, si este es el SOL del Ministerio de Salud, yo aquí configuro que voy a apuntar los datos para poder conectarme y autenticarme con este sistema SOL remoto del Ministerio del Interior. Guillermina levantó la mano. Sí, Guillermina, perdón, ¿las preguntas las hacemos mientras vamos hablando o al final? Yo creo que es mejor, que es mientras mejor que vamos Alejandro. hablando. Sí, ¿Ah? sí, Guillermina, si tienes alguna Sí. pregunta, hazla ahora. Ok, ok. Mi pregunta es, ¿esto es algo que podemos configurar a posteriori si empezamos a sumar ministerios de un país en donde ya hay un sol? Sí, ¿Esto se puede configurar en cualquier momento? así es. Ok. Sí, se puede configurar en cualquier momento, pero ahí habrá que hacer un trabajo por debajo. Es decir, si vos tenés dos ministerios donde ya hay usuarios que están registrados, ¿ok? Tenemos, y probablemente el mismo usuario, la misma persona ya se registró en dos lugares, tenemos que nosotros hacer un trabajito por abajo para compatibilizar y dejar ese registro en un solo, para En realidad, un que haya un solo. ciudadano, que haya un ciudadano registrado en más de una institución no es el problema. El problema, en realidad, el trabajo que hay que hacer es cuando, como dice Alejandro, si yo ya estoy partiendo en un sol que tiene, qué sé yo, 1.000 ciudadanos registrados. Y vamos a sumarnos ahora a partir de este momento para que se autentique en el sol del Ministerio del Interior que tiene 2.500, por ejemplo.
Lo que hacemos es que los 1000 usuarios externos que tenemos actualmente en nuestro ministerio los tenemos que importar al Sol del Ministerio del Interior. Eso es, pero es el único paso previo que habría que realizar. No hay una complicación mayor que esa. ¿Ok? No, y asegurar que si hay dos repetidos, que si tuvieron, obviamente cada uno, yo puse en el Ministerio de Salud la password 1, 2, 3, 4 y en el Ministerio de Economía puse perrito 3, bueno, una de las dos passwords es la que va a quedar y por lo tanto No, será, esa es la única la diferencia. decisión que tomamos al respecto es que ahí la que gana es la que está puesta en el centralizador. Y si el ciudadano Exactamente. no está, el ciudadano no está contento, siempre tiene la opción de decir quiero reiniciar mi contraseña y no hay problema. ¿Ok? Ujú. Bien. Para Gracias. continuar acá, Arturo, una consulta ahí. O sea, en este caso, va a pisar el registro, o sea, siempre y cuando al tener dos usuarios con el mismo email, lo que hace es todos los datos que están adicionales, digamos, al mail, como el nombre, la cédula de identidad, la provincia, la ubicación, no recuerdo qué otros, teléfono, eso los que manda es siempre, y la contraseña, el registro en el solo autenticador y pisa todo lo no Sí, demás. todos, no todos, todos excepto la dirección. Estamos permitiendo, por ejemplo, si yo tenía un usuario en Cancillería y tengo ahora un usuario en el Ministerio del Interior y mi domicilio en Cancillería es diferente del que está puesto en el interior, se conserva ese domicilio. Pero la Ujú. cédula de identidad, el género, la fecha de nacimiento y todos aquellos datos que efectivamente no son transferibles, no son modificables, esos Ujú. sí, es solamente en un solo lugar que es el centralizador. Ok. ¿Ok? Bien. Acá pongo también, tengo la posibilidad de poner la contraseña del usuario administrador. Como siempre nosotros tenemos la tradición segoviana de usar el 1, 2, 3, 4. Y aquí simplemente detalles informáticos como por ejemplo que aquí estoy tomando una base de datos que tenía un formato distinto de un servidor que estaba ubicado en cualquier parte, cosas que a nuestro amigo Augusto seguramente le harán saltar de alegría el hecho de que no tenga que él estar ejecutando estas cosas a mano. Pero para los implementadores simplemente es el consuelo de que a partir de ahora no habrá que esperar una semana a que esta cosa esté lista. El instalador acá encuentra todas las diferencias entre una versión de los datos y la nueva, se encarga de hacer toda la compatibilización de las distintas estructuras. Es decir, está automatizado todo lo que tenga que ver con en este caso, la actualización, que es el proceso que hoy en día toma más tiempo en instalaciones existentes. Justamente si necesito actualizar a la última versión porque hay alguna necesidad, alguna actualización que incorporar en un sol de alguna institución existente. Lo que más toma tiempo es precisamente este proceso que hemos ejecutado ahora, que corre en 5 o 10 minutos. ¿Ok? y algo bien importante, esto se va a capacitar a los administradores informáticos de la institución porque es bien sencillo, bien lógico. Las pantallas que están mostrando ahí de la diferencia, alguien que sabe informática va a entender de qué se trata y por lo tanto no tenemos que esperar que sea Augusto quien nos haga este trabajo, sino que directamente la institución lo va a poder hacer. Una consulta Ahora, como allí. también todos saben, dime. Este instalador, perdón, este instalador, ya hay un instalador de versión, digamos, ¿no? De cada versión. O sea, nosotros vamos a poder evidenciar en algún lugar dentro de Sol qué versión tenemos. O sea, digo, del front, digamos, del usuario como No tal. no lo hemos puesto todavía eso, Marcelo. Ok, No, es una buena idea. Y sería bueno Sí, ponerlo en la pantalla de lo que pasa es que login. como en este momento estamos en un trabajo de rearmarlo, cuando lo tengamos listo, vamos a decir, esta es la versión tal. Y a partir de ahí lo haremos como lo hicimos en su momento con el SIGO. ¿Ok? perfecto. Bien.
Entonces, paso 1, el instalador del modelo de datos. Como pueden ver, algo muy sencillo. Quitamos bastante trabajo de lo que tiene que ver con el proceso de actualización en sí. Bien. Segundo, recién vimos lo de el Sol autenticador. ¿Todos están viendo mi pantalla o no? Sí. Sí, Sí, sí. fondo ¿Sí? azul. Bien, es una pantalla azul, en blanco, no hay nada, está vacía, es muy zen. Ok. Yo acá tengo en esta computadora dos sistemas Sol, simulando que tenemos dos instituciones. Una que mis queridos amigos Laura y Tomás van a reconocer es un Sol en inglés de la EBC, una institución de Trinidad y Tobago. Y el otro es un Sol de lo que te diga una institución centralizadora. Por el logo distinto simplemente sabremos cuál es cuál. Este Sol, el que está aquí con esta pantalla de login y que está en español, está inscrito como un Sol autenticador. ¿Cómo sabemos eso? Si yo ingreso acá como administrador, algo que cuando vimos en el instalador del modelo de datos de Sol, esa configuración donde Guillermina nos hizo la pregunta si esto estaba disponible para ya actualizar instituciones existentes, en esa sección nosotros decíamos si es que este Sol iba a funcionar como un autenticador. Cuando esa opción se escoge, en la administración, en el menú, nos aparece un ítem que se llama registro de Sol remotos. Aquí es donde la institución autenticadora, la centralizadora, registra, inscribe a cada una de las otras instituciones que van a utilizar a este sistema como autoridad de creación y autorización de usuarios externos, ciudadanos, ¿ok? Una de estas que tengo aquí, la primera es la EBC. Aquí simplemente la inscribí con su nombre, se le asigna un nombre de cuenta, el sistema genera una suerte de contraseña para poder acceder y autenticarse, y se indica si es que este sistema Sol va a estar activo para, a partir de este momento, comenzar a utilizar al Sol donde estoy parado como autenticador. Esto significa que el Sol de la EBC ya a partir de ahora no va a registrar ni a crear sus propios usuarios externos, sino que va a usar a este como intermediario y como autoridad para poder ver si es que un usuario puede o no ingresar. ¿Sí? Eso, si yo voy al sistema Sol, en este caso estoy como ciudadano en el sistema Sol de la EBC y quiero agregar una cuenta. Acá pueden ver, entre otras cosas, que tal como les adelantaba, tenemos los apellidos y los nombres separados, ¿sí? Me voy a registrar como usuario. Un nuevo cambio, el documento de identidad ahora tiene un tipo que yo puedo escoger. Si es que esto es uno de varios que yo tengo como opciones de configuración dentro de Sol para poder decir cómo se construye esta lista. Si esto es una cédula de identidad, un pasaporte, licencia de conducir, etcétera, dependiendo de en cada implementación cuáles son los tipos de documentos de identidad que nosotros podemos permitir. La fecha de nacimiento, el género, como ya lo conocemos, el email, etcétera, etcétera. Todo lo demás permanece igual. Acá yo estoy, insisto, estoy en el Sol de la EBC.
y estoy inscribiéndome como usuario en el Sol de la EBC. Pero cuando hago esto y me dice que este usuario se ha inscrito y que acabo de enviar un email, la inscripción en realidad no se hizo aquí, sino que se hizo en el otro Sol. Eso lo puedo ver yo, si me meto en la base de datos de este Sol, voy a encontrar que está justamente una cuenta nueva, creada. Yo voy a ir a mi email para verificar justamente mi inscripción de usuario. Mientras espero el email, Tomás, levantaste la mano. ¿Cuál es tu Sí, pregunta? levanté la mano porque pensando en el caso de Trinidad, eh, te quería preguntar, ¿la atribución de ser un autenticador de Sol es una atribución unilateral? Es decir, o sea, yo, por ejemplo, digamos que yo soy el MDT, ¿cierto? Y yo quiero Ujú. que el Sol del MDT sea el Sol autenticador, pero en la IBC realmente no quieren que yo sea el Sol autenticador. La IBC, ambos tienen instalado Sol. La pregunta es cómo se resolvería ese conflicto. ¿Qué puede hacer la IBC para decir, no, yo no quiero que el MDT sea mi Sol autenticador? De pronto no es mi pregunta, no sé si tenga sentido o no. En realidad, bueno, tiene sentido, claro. No tiene nada que hacer la ABC. Simplemente sigue instalando su sistema Sol como siempre. No Y hay los ningún usuarios van cambio. a tener que tener cuando se ingresen a uno va a tener que tener su usuario y cuando ingrese a otro va a tener que tener O su sea, usuario. claro, Claro, la si me permites consecuencia es allí, esa. exactamente, es simplemente decirle, hay una facilidad de poder integrar los usuarios en un login único. Aquellas instituciones que se quieran plegar a eso se plegarán y se va a definir, obviamente, cuál va a ser el usuario autenticador. Y aquellas que no, lamentablemente, no están ofreciendo al usuario esa facilidad, ¿verdad? Habría que persuadir, obviamente, ¿no? Pero obviamente nosotros no decidimos en ese sentido, pero sí persuadir para que tengamos un login único. Listo. La ventaja es que yo no me tengo que estar registrando en todos los sitios. Esa es la ventaja, que cualquier cambio, esos cambios se replican en todos los lugares. Eh, lo demás tiene que tener la decisión cada una de las instituciones. Listo. Perfecto. Entendido. ¿Alguna otra pregunta Osvaldo, por ahora? sí, Sí, Osvaldo. una pregunta. ¿Qué pasa si el servicio de centralización está bajo? No hay cómo recuperarse de eso si está abajo. Y lo mismo que no tenga internet. ¿No se registra el usuario? Se No. registra, pero la autenticación siempre va contra el autenticador. Y ahí le avisa al sol dependiente. Es decir, por eso, la institución que va a ser de coordinadora de las autenticaciones, obviamente tiene que ser una institución que tenga una infraestructura, cosa que pueda dar esos servicios al resto. Si se le Además, cae todos entiendo los que días, si se le cae todos los días y queda fuera de línea, no va a poder ser. Además, entiendo que no va a recibir el mail el ciudadano de confirmación, porque efectivamente si yo me registro y no recibí ningún correo es porque no se ha finalizado el proceso, ¿no? Quiere decir que ahí Justamente no es está la funcionando. O pregunta, sea, ¿no? No, de pero esa eso es una manera, Exactamente cosa. de dónde esa se rompe. Eso es manera, una cosa. Está bien, Marcelo, eso es una cosa. Pero puede ser que yo ya estoy registrado, qué sé yo, yo quiero entrar a pedir mi permiso no sé, del seguro de salud y voy entrando y en realidad el Ministerio de Salud se autentica con el Ministerio de Tecnología. Y el Ministerio de Tecnología se cayó y no están dando la página. Es como que no claro, tengan internet. Ahí lo que tiene que hacer en todo caso ver cuál es
la permanencia y la gravedad y pasarse él como autónomo. Ahí puede cambiar él y ser él mismo quien se autentique. Ali, o sea, ¿cómo un usuario que se está registrando percibe que efectivamente no está funcionando, no está activo el autenticador? A eso me refiero. Entiendo yo que al no recibir el correo electrónico de Pero confirmación. es en el momento del registro. Ujú. En el momento del registro. La pregunta de Osvaldo, entiendo que apuntó a un día cualquiera donde yo ya estoy registrado. Sí, pero lo que pasa es que generalmente es que uno se entera 4 días después o 5 días después porque alguien dijo, hoy no está funcionando, solo no me permite registrar. Y ahí nos ponemos a buscar y como efectivamente había sido que hace 3 días no estaba recibiendo el email de confirmación, obviamente. Por eso mi pregunta, o sea, ¿cómo nosotros, los que no estamos, digamos, estamos monitoreando que el autenticador esté activo, nos podemos dar cuenta de que efectivamente eso no está activo, dejó de funcionar? Entiendo yo a través del mail de notificaciones que se recibe, ¿no? De confirmación. Pero si es que se registra y el otro está fuera de línea, debería decirle no te podés registrar. Pero se está inscribiendo en ese Es momento que, y el autenticador central está fuera de línea, le dicen no, hay algún problema, solucionalo, no le va a mandar. No va a pasar el registro, por tanto, ¿qué mail le Exactamente. va a mandar? No le va a mandar nada. Que tampoco le bueno, puede decir te registraste con éxito. Le tiene que decir no, estás jodido, no pudiste. bueno, tal Esa como era mi dice pregunta. Osvaldo, eso es así. En realidad, bueno, por eso cuando Osvaldo preguntó qué pasa si el autenticador no está en línea, no funciona, no hay cómo autenticarse, no hay cómo registrarse, no funciona nada. Es como que el Google deje de funcionar, ¿cómo voy a entrar a mi correo? No puedo. Por lo tanto, cualquier intento de registro no va a funcionar, va a fallar y es lo que se espera que tenga que ocurrir. Laura Marcelino, tienes la mano levantada. ¿Cuál es tu Sí, pregunta? tengo una pregunta. ¿Esta facilidad trasciende el hecho de ser solo para el ciudadano? Me explico. Si yo como ABC me adjunto, por decirlo así, al MDT y lo que se registren allá se pueden registrar conmigo, yo como ABC tengo acceso a ese mundo de usuarios que se han registrado en el MDT o es simplemente una facilidad para el ciudadano. O sea, hay ahí una ventana que yo puedo ver todo el que está registrado en la institución madre. A ver, en realidad esta facilidad existe para que los ciudadanos no tengan, ni las personas jurídicas tampoco tengan que registrarse más de una vez cuando, por ejemplo, queremos montar algo así como un portal de inscripción única. Pero, por supuesto, una institución, en este caso, de la IBC, puede recibir usuarios que se hayan inscrito en otras instituciones. Eso justamente no quita. Es decir, si yo como ciudadano me inscribí para utilizar un sol del Ministerio de Transporte, por ejemplo, cuando yo quiera entrar a la IBC no tendré que volver a registrarme. Si es que la IBC quiere utilizar este servicio de centralización. Por lo tanto, la IBC va a tener acceso a la información de los usuarios inscritos en otros ministerios y en otras oficinas. Entonces, por un lado, por supuesto, el ciudadano ve esto como un beneficio, es lo que espera hoy, el no tener que inscribirse varias veces para utilizar lo que, de acuerdo a su óptica, es un solo sistema. Pero las instituciones a su vez también cuentan con la garantía de que independientemente de dónde un ciudadano haya sido inscrito, si ya tiene una cuenta autenticada, va a poder brindarle servicios a ese ciudadano e interoperar. A Bueno, ver, el email llegó. esto es para, para los ciudadanos, ¿sí? Para los solicitantes, los usuarios internos de cada institución. No es que yo soy un funcionario del Ministerio de Salud y tengo un trámite y soy responsable del trámite, entonces ya como estoy en un autenticador, automáticamente yo también soy funcionario de la policía. No, solamente para los ciudadanos. Eso por un lado. Y si te entendí bien la pregunta, no es que todos tengan de la base de datos de todos los usuarios. A medida que yo me registré en el Ministerio de Salud, ¿ok?
Ministerio del Interior, Ministerio de Economía o Ministerio, no va a saber que yo, no es que voy a estar ahí. Cuando Ok, yo me vaya y quiera entrar al Ministerio de Economía por el trámite de pedido de exoneración, entonces ahí, en ese momento, va a estar el autenticador le va a pasar esos datos al Ministerio de Economía. Absolutamente transparente para el usuario, ¿no? Eso no tiene ese problema. ¿Ok? Para el usuario es absolutamente transparente. gracias. Bueno, entre medio, el email se recibió. Verifique la cuenta, no sé si siguen viendo mi pantalla. Sí, Sí. verificar. Ok. Sí. Y acá entonces yo estoy nuevamente en el sol de la EBC, ingreso con mi cuenta y tengo aquí mi usuario y todo bien. Ahora, cambiándome al otro sistema, si yo quiero entrar aquí al sol autenticador, pero como ciudadano, otros trámites, yo aquí usando mi email tengo exactamente ya mi cuenta creada. Es decir, solo me registro una vez y tengo mi cuenta en cuantos soles haya inscritos al Sol Autenticador. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento más allá de las preguntas que hemos respondido? Yo tengo una chiquita, me imagino la respuesta. Si el ciudadano no entendió que con un solo usuario ya tiene acceso a varios lugares y está creando un nuevo registro, ¿le va a avisar que ese usuario ya está creado o que esa cuenta ya está utilizada para un usuario cuando ponga el correo o algo así? No Sí, puede, claro. si él, claro, si él ingresara, por ejemplo, aquí a este Sol, es lo mismo que si yo me voy de acá y quiero venir acá a registrarme, cuando ponga el email, me va a decir que el email ya está listo, que ingrese con mi cuenta. Sí, bien, gracias. Una pregunta, ahí valdría la pena también cambiar un poquito el mensaje al ciudadano, ¿no? Porque no todos van a estar enterados de que de que el usuario que abrieron con otra institución les va a servir para esta institución, porque eso va a ser un cambio en la política usual. Entonces, pues siguiendo lo que dice Guillermina, debería avisarles que revisen si posiblemente no hubo una integración o alguna cosa así, pues algo que sea más inteligible para un ciudadano. Yo creo que eso los confundiría más vale. Sí, De yo pienso lo pronto, mismo. no sé qué se les podría decir, sí. Lo que pasa es que vos no podés saber cuáles son todos los soles que van a estar. O sea, hoy hay tres, que hay tres ministerios, mañana se suman cuatro y después se suman dos más. O sea, ¿y qué le va? eh, Sí, Ya está. entiendo. O sea, cuando va, el ciudadano se va a enterar porque cuando vaya al ministerio, que él no sabe, ¿sí? Se va a aduana a registrar, me voy a registrar, simplemente aduana le va a decir, no, usted ya está registrado, ingrese con ese email ya está registrado, entonces él simplemente va a decirle que va a ingresar. Entendido, sí. Pero yo creo que eso es transparente como hoy en día tenemos. Yo varias veces he intentado crear una cuenta que me decían que ese usuario ya estaba utilizado, ¿no? Y si me da la opción tal vez que diga recuperar, ahí cambiar contraseña, una cosa así, por ahí podría venir si usted desea recuperar la contraseña, enviar un mail y punto. Con eso se restablecen los valores, ¿no? Pero creo que es transparente eso, así como dice Alejandro. Obviamente que Bien. tal vez los mensajes los vamos a tener que acomodar, qué sé yo, pero avancemos. No, no. Ok. Siguiente ítem. Ya vimos lo que se llaman soles remotos y el sol autenticador. Sigo estando acá en el Sol Autenticador dentro de la administración y estoy como el administrador del sistema. Algo que les adelantaba Alejandro es que los usuarios internos ahora pueden ser eh, asignados con tareas de administración. Entonces, yo puedo delegar tareas de administración para tener más de un administrador en una misma institución.
de forma tal de que no se dé lo que hoy se repite siempre, que tengo 15 personas compartiendo la cuenta del administrador y en realidad nunca queda claro cuál de las 15 fue la que borró el campo que yo juraba que tenía puesto dentro de los campos adicionales. Entonces pueden ver que, entre otras cosas, acá dentro de la lista de usuarios pueden ver que en los listados de la administración tenemos ahora casi todas las listas una columnita que dice última modificación, que informa cuándo fue el último cambio y quién lo realizó. Justamente porque como ahora puedo tener más de un administrador, ya no es claro de que todos los cambios los haga solamente el administrador del sistema. Y vengo acá a la lista de los tipos de trámite, veo que la última modificación también es lo mismo. Aparece quién hizo el cambio. Si vengo aquí y voy a la lista de los moldes de documento, acá aparece quién hizo el cambio. En las listas de fases también, etcétera, etcétera. Y eso justamente porque ahora yo puedo, dentro de la cuenta de un usuario interno, venir a esta última sección abajo y ver que tengo atributos de administración que yo puedo activar o desactivar. El administrador del sistema, la cuenta original, la cuenta admin, puede hacer estos cambios y también si yo a una cuenta le digo que administra a los usuarios internos, esa cuenta va a poder también hacer estos mismos cambios, excepto para sí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo digo que, por ejemplo, este muchacho Office Clerk puede administrar a los usuarios internos y solamente eso, ¿sí? Si ingreso como el Office Clerk y tengo mis tareas administrativas, yo no puedo venir a mi cuenta y decir que además administro los tipos de trámite, el orden de presentación y hacer todos estos cambios. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Pero aquí por lo menos sí es donde yo delego cuáles son las tareas que puede realizar esta cuenta de usuario. ¿Y dónde se ve esto? Si yo cierro sesión, me pido el nombre de la cuenta, pero este también tiene habilitado un par de cosas. Aquí estoy como funcionario. Esta es mi ventana de funcionario normal. Veo los trámites que yo tengo asignados, pero dentro de mi menú tengo una sección que dice Administración. Y en Administración están aquellos atributos que me permitieron a mí manejar. Y que en este caso son los usuarios internos y grupos. Yo también puedo hacer esos. Los mismos cambios, puedo agregar nuevos usuarios, puedo modificar sus atributos, los tipos de trámite y todo lo que tenga que ver con eso, por ejemplo, los datos adicionales y las tablas de tipo de relación. ¿Sí? Y cada vez que yo realice algún cambio, quedará reflejado de que el último que hizo la modificación fui yo. Acá voy a modificar el instructivo. Y aquí pueden ver que la última modificación queda claro de que la hice yo, el licensing officer, hace unos segundos. ¿Ok? Osvaldo tiene un comentario, una pregunta, Osvaldo, te escuchamos. No, fue del anterior, antes que de pasar el tema, pero se trata de qué pasa si hay dos entidades centralizadas instaladas y ambas apuntan a varios soles. No va a faltar el que diga, uy, vamos a hacer un backup y se instalan uno por dólar. ¿Qué pasa ahí? dos entidades autenticadoras. Ambas Se con puede. registros de sus hijos iguales, o algunos iguales, pues. En realidad, Pero a ver, yo puedo tener 10 soles marcados como autenticadores centrales
Pero aquí lo que importan son los que utilizan el servicio de autenticación. Y esos, los que utilizan el servicio de autenticación, solamente pueden apuntar a uno a la vez, solamente a uno. Ok, eso. Entonces, el key del que está usando es el que determina cuál es mi autentica. Exactamente. Exactamente. A ver, yo podría tener como dijo Arturo, podría decirle, en vez de poner la opción, si ustedes vienen el instalador, yo podría decirle, en vez de decir que soy autónomo, yo le decir soy autenticador. Y si no hay ninguna institución que se autentique contra mí, yo me voy a autenticar yo solo, o sea, no, tal, ¿ok? O sea, Claro, no, claro. no habría Pero problema. sí, un poco la pregunta era esa justamente, o mejor dicho, el enfoque era, si yo quisiera tener un respaldo de la autenticación, yo podría tener una lista ordenada, una lista que puede ser un recorrido en orden de los sitios que me autentican. Entonces, si el primero me falló, podría ir al siguiente y así por el estilo, pero ese era un poco lo que estaba dentro de mi cabeza cuando pregunté esto, pero ya me queda claro. Sin embargo, es algo que podría pensarse. No sé, medio loco, pero podría pasar. Adelante. Sí, es una idea interesante. Bien. Veremos más adelante. Veremos. Ojo, acá hay que tener infraestructura, todo, sobre todo estos sistemas web tienen que tener las instituciones, no pueden tener los servidores pedorros que tienen hoy, tienen que tener infraestructura para darle soporte, tienen que tener ancho de banda necesario, tienen que tener esto, o sea, las condiciones para poder utilizar estos sistemas son esas. O sea, yo no puedo tener como pasa en Guinea Ecuatorial, ahí Marcelo y Guillermina pueden que tengo una institución donde tiene un internet que es tremendo, que es a pedales. Entonces, claro, obviamente siempre voy a tener problemas. Eso es así, o sea, hay condiciones que se tienen que tener. Ok, siguiente ítem en la lista. ¿Por qué se va a compartir pantalla? Tenemos los cambios en manejo de los datos adicionales. Bien, los datos adicionales ahora, entre otras cosas, tienen la posibilidad, hay dos tipos nuevos de campo. Uno que es, digamos, el menos sexy, es el que llamamos nueva línea. En algunas ocasiones alguien nos ha solicitado la posibilidad de, por ejemplo, cuando estoy diseñando un formulario, hacer que, qué sé yo, este campo que dice middle name vaya a la línea que está abajo y no quede ahí pegado al lado. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Y acá es donde hemos puesto tipo de campo nuevo cuya única utilidad es simplemente servir de nueva línea. Nada más que eso. Y se ve así. Yo la voy poniendo de un lugar y otro y sé que esto después va a ser justamente consigue eso, que yo tenga estos dos campos acá solitos y el otro, en lugar de quedar al lado, pase inmediatamente a la línea siguiente. El usuario no ve este tremendo bloque grandote, sombreado como naranjado, eso es para los que estamos diseñando esto aquí. El usuario va a ver pues, como si hubiese una línea común y corriente en blanco, ¿sí? Pero ese es su único propósito. Y lo otro son lo que tenemos acá, esto que parecen tablas, son los campos de tipo relación. Y para hablar de los campos de tipo relación, vamos a ir a la sección de tablas de relación. Alejandro les había adelantado que las tablas adicionales de tipo relación tienen el propósito de poder funcionar para que en los datos adicionales asociados a un tipo de trámite, cuando yo necesito ingresar información que se repite, hoy la única alternativa que tengo, por ejemplo, si tengo que ingresar personas involucradas, es que tengo que poner
apellido persona 1, nombre persona 1, cédula de identidad persona 1, persona 2, persona 3, y repetir eso por la cantidad de veces que yo diga que más o menos voy a tener como personas relacionadas dentro de un trámite. Por ejemplo, el campo de tipo tabla relación elimina la necesidad de realizar eso y me permite a mí definir una tabla propia con un diseño personalizado, donde yo puedo precisamente lograr ese mismo propósito. Aquí hay un par de ejemplos ya creados, pero esto es muy simple. La tabla relacional tiene solamente un nombre que se le va a dar a la tabla que esto va a tener en la base de datos. Yo sé que esto es más técnico de lo que a mucha gente le gusta, pero diríamos con eso, algún texto que me permita cuando yo vuelva dentro de 2 semanas y vea qué demonios es esto, me diga qué estaba haciendo yo aquí. Y un lugarcito donde puedo editar los campos. Este lugarcito donde puedo editar los campos es un diseñador de formularios, el mismo que utilizamos en los datos adicionales del tipo de trámite. Entonces funciona de la misma manera. Yo agrego un grupo. Para cada persona, y agrego campos. Pueden ver los atributos son exactamente los mismos que tenemos para los campos adicionales normales. La única gran diferencia es que aquí tengo esta cosa que dice visible en listado. Esto es porque los campos de tipo tabla, la tabla relación dentro de los datos adicionales se muestran como una lista, como una grilla, ¿sí? Como una cuadrícula de información. Yo aquí le digo si es que esto que se llama apellido se va a mostrar ahí o no. Todo lo demás es exactamente igual al diseñador de campos de Sol. Con exactamente las mismas capacidades. Entre otras cosas, por ejemplo, las mismas automatizaciones, los scripts en JavaScript para cuando cambia un valor, las mismas capacidades de automatizar lo que yo necesite. Aquí, la única restricción que existe, yo puedo poner campos de tipo documento, PDF, cualquier tipo de campo, excepto otro campo de tipo relación. En las tablas relacionadas no puedo crear una suerte como de Otra tabla anidamiento, no puedo relacional. crear otra tabla relacional. Es solamente un nivel. ¿Ok? Pero todo lo demás funciona. Es decir, yo acá tal como, o ver acá en el grupo, me hace caso de si quiero mostrarlo abierto o no, si esto va a estar obligatorio o no, el apellido voy a decirle que esto es obligatorio. Veo que también hay expresiones regulares, eso no lo había visto. Sí, para los campos de tipo textual hemos puesto la capacidad de crear máscaras para precisamente poder cubrir la necesidad de a veces necesito ingresar un código, un número de teléfono, algo que ya tiene un formato preestablecido. Y Acá hay entonces una puedo ver ayuda, cuando inclusive, hay una hay una ayuda ayuda. de cómo utilizar eso. Acá puedo, de hecho que cuando yo pruebo esto, además de que el grupo viene abierto como yo lo configuré, antes me aparecía cerrado, también este que es el campo obligatorio viene marcado con un asterisco rojo como corresponde. En Sol ahora también y eso también se replica en los campos adicionales asociados a un tipo de trámite. Los campos que están marcados como obligatorios ahora ya tienen una señal visual para poder identificarlos. ¿Ok? Y les decía que pueden tener automatizaciones. Por ejemplo, este que está aquí, que es una tabla de infracciones y multas, es donde yo puedo registrar multas de tránsito, por ejemplo. Y esto tiene
una pequeña automatización asociada al monto. Acá, cuando yo agrego el monto de la multa, hay una multa total que se calcula en base a si es la multa sola o si, por ejemplo, se conducía bajo influencia de alcohol, con consumo de drogas, si era una falta reiterada. Hay todo un pequeño script, como ustedes pueden ver acá, es simplemente una pequeña programación incorporada dentro de la tabla relacional para ir calculando el valor de la multa total. ¿Sí? Bien. Todo esto entonces va a parar a una tabla individual, como para aquellos que han trabajado consigo, como el mía. ¿Dónde aprovecho yo esto? ¿Y dónde es que efectivamente lo puedo dejar disponible para que los usuarios lo utilicen? En los datos adicionales asociados a un tipo de trámite. Aquí, por ejemplo, hemos entrado recién y aquí teníamos estos dos campos de tipo ya relacionado. Aquí voy a borrar esto. Y voy a volver a incorporarlos. Yo voy a agregar este campo que va a ser multas de tránsito. Y en el tipo voy a escoger tabla relacional. Si bien todo lo demás acá permanece igual, aquí esta opción que dice tabla relacional de origen es la que yo debo decir, bueno, ya que es una tabla relacional, ¿a dónde va a ir? Va a recoger la información. Y acá me va a aparecer la lista de las tablas relacionales. Como pudieron ver, teníamos 4, pero aquí me aparecen solamente 2. Y eso es porque las tablas relacionales también tienen un atributo donde yo las activo o las desactivo. Aquí me aparecen aquellas que están solamente activas. La que me interesa para las multas de tránsito es infracciones y multas. Un tipo de acceso. ¿Qué voy a permitir que se haga dentro de este tipo de trámite con los datos de las multas de tránsito? Que se pueda asociar datos que ya existen, que por ejemplo se cargaron tal vez en otro tipo de trámite, que puedan agregar y quitar registros o que tengan control total para poder eliminar y mantener todos los datos de la tabla. Y una altura. Esto porque es importante. Les dije que esto es, cuando lo veamos ejecutándose, esto es una grilla. La grilla necesita un espacio vertical, algún tamaño, alguna altura para que el usuario pueda ver una cierta cantidad de registros. El mínimo en este caso son, como dice el textito aquí de ayuda, 300 píxeles y lo máximo son 1000. Vamos a dejarlo como está, así. Y eso acá en el diseñador lo veo como esta pequeña tablita con cosas de ejemplo. No hay mucho más que ver. Pueden ver que igual hace caso yo le dije cuántas columnas va a tener esto, solamente 4. Y yo puedo decir que tenga 5, 6, 7, 8, hasta 12 si quiero que ocupe una línea completa. ¿Sí? Si yo pruebo esto, le doy probar esto, yo veo acá cómo ya se va a ver, cómo lo vería el usuario. Y aquí veo las columnas de verdad, las que aparecen. Aquí es donde ustedes pueden entender a qué nos referíamos en el diseñador de los datos, de los campos para una tabla de tipo relación, cuando tenía el atributo de si un campo es visible o no en el listado. Este es el listado. Estas son todas las columnas que están marcadas como que son visibles en el listado de la tabla de multas. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto dentro del sistema una vez que esto está funcionando? Vamos a entrar como ciudadano. De hecho, vamos a utilizar la cuenta que registré recién. Y voy a iniciar
un trámite que es justamente el que tiene este nuevo campo. Y aquí está. Pueden ver que aquí me aparece lo de multas de tránsito, el título que yo escogí. Y como le dijimos en la administración que los usuarios iban a ser capaces de poder mantener, de tener control total sobre esta tabla, tengo estos botones para agregar y para eliminar registros existentes. ¿Sí? También tengo la capacidad de buscar. ¿Cómo así? En varias ocasiones, y la idea precisamente es que esto permita que yo pueda compartir datos entre distintos tipos de trámite. De hecho, en este ejemplo donde tengo multas, yo tal vez si estoy haciendo distintos tipos de trámite para una misma institución, tal vez en más de un tipo de trámite la institución necesite tener un registro de multas. Y en lugar de registrar 2 o 3 veces la misma multa, puedo buscar si es que acaso ya la tengo registrada de algún trámite anterior. Y eso lo hago aquí. Acá es donde yo digo quiero buscar. Yo puedo buscar multas utilizando el mismo buscador que tenemos en Sol, pero focalizado a la tabla de multas de tránsito. ¿Ok? O puedo directamente agregar uno nuevo. Al agregar uno nuevo se me abre una ventana. Es una ventana que yo puedo cambiar de tamaño. Precisamente porque es importante muchas veces que yo pueda tener alguna visión de qué es lo que escribí abajo. ¿Ok? Aquí, tal como les decía, esto ya tenía una automatización puesta. El monto original de la multa son 120.000, lo que sea. Si acá le pongo bajo influencia del alcohol, el monto cambia. Si había consumo de drogas, también cambia, etc. ¿Sí? Para cambios, veo que aquí entonces lo que me aparece es esto. Y yo puedo agregar 2, 3, 10, 15. No hay un límite a cuántos pueda yo tener aquí dentro asociados en este trámite. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Yo tengo una consulta, sí. La búsqueda de datos o de información, si es el ciudadano, la va a poder realizar entre Sí. sus solicitudes anteriores, o cómo funciona para el ciudadano. En realidad no hemos restringido que la búsqueda sea solamente a las solicitudes mías como ciudadano. La idea es que si yo tengo, por ejemplo, multas y sé, en este caso, el código, pueda directamente poner y buscar sobre todo. Pero las tablas adicionales tienen todas además la misma capacidad en el API que tienen los tipos de trámite. Por lo tanto, yo puedo utilizar un procedimiento almacenado para hacer esas restricciones de manera personalizada. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. A ver, sí, yo no sé Osvaldo, si estoy perdón. preguntando para eso, pero si el ciudadano quiere ingresar a buscar los trámites que son míos, que yo tengo multas mayores de tal, ¿ok? Eso sí lo va a poder hacer y solamente les va a traer los trámites de él con esa condición de que la multa sea mayor de tal. Entonces, no sé si va por ahí la pregunta. Sí, quería saber cómo, cuál es su universo de búsqueda. ¿Van a salir cosas solo de él, de otros, no de otros usuarios? No, Es que hoy en para día el es así, el ciudadano, filtro es
es solamente para el Para el, ciudadano cuando uno... para el ciudadano es lo de él, de su mundo. Ok, ok, ok. Está bien. Y el funcionario podrá buscar en todos los trámites que existan. En todos los que él tenga acceso. Claro, por ejemplo, eso depende de la administración. Viste que en la administración tenemos consulto solo en los que participo, solo en los que ha participado, o sea, solo Sí, en los que he puesto como participante, solo en los que participo o todos los trámites. Y ese será el mundo de búsqueda, me imagino, ¿no? Eso respeta esa definición. Sí. Depende de los Y en el atributos caso de que los se le funcionarios den. internos. ok, ok. Perdón. Osvaldo, levantaste la mano. Sí, tres cositas. Me parece que en la primera opción que vimos en este segmento, que era la nueva línea, se hacía antes con el encabezado, ¿ah? Creo que se podía hacer una cosa similar. Sí, Hacías un pero el encabezado no encabezado podía estar vacío. sí, con la cantidad de columnas que tenías, lo dejaba vacío y tenía una nueva línea, ¿no? Pero bueno, ahora es más explícito. Y la otra pregunta tiene que ver con el diseño de las tablas adicionales una vez tienen datos. Lo mismo quizá aplica para los datos adicionales. Pero cuando tú estás con datos y quieres hacer un cambio en el diseño, ya no te lo permite. ¿Cómo se aborda No, esa no, no, temática? no, 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 no. Tú puedes hacer cambios cuando tengas datos. Lo que no puedes hacer es eliminar campos. Pero puedes hacer todos los cambios que quieras. Lo que no puedes es eliminar campos dentro de cualquier tabla que tenga datos existentes. Ni cambiarle el tipo de datos, pues si yo tengo Pues uno eso. que tiene No fecha puede y lo cambiar el quiero tipo de poner datos. como Ujú. imagen, no se puede. Pero Eso. puedes cambiar la localización, el diseño, la cantidad de caracteres que aguanta, etcétera. Puedes ponerle más automatización, puedes agregar campos, moverlos de sitio. O sea, cambios puedes hacer. Hay algunos cambios que están restringidos. No puedes cambiar el nombre del campo, no puedes eliminar un campo existente, no puedes cambiar el tipo de dato que está asignado. Lo que pasa es que, Osvaldo, si vos tenés 3 millones de registros, no podés cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar mientras la tabla esté vacía, no tenés problema, pero cuando ya tiene datos, ¿cómo hacer? Afectás a todo un conjunto de información que... Entonces, para eso tenés que irte por abajo y hacer esas modificaciones, sacar la tabla y después... Esas son operaciones que ya tendrá que hacer el administrador de base de datos. O sea, hay que vaciarla, mover y llenarla. Pero es un proceso técnico, pues. Sí, lo es. Sí, Bien. sí, lo es. Ujú. Bien, aprovechando ya que estamos aquí, algunos pueden notar tal vez que eh, en los grupos, los títulos de los grupos me aparecen en negrita y con un asterisco. Esto lo que hace es que el grupo, si yo lo cierro acá, los grupos de campo van a aparecer con negrita y con un asterisco en rojo si contienen campos que son obligatorios. ¿Ok? Antes, efectivamente, sobre todo en algunos trámites donde tengo muchos grupos de campo, yo no tengo manera, por ejemplo, de ver si el último de todos los grupos de campo tenía algún campo obligatorio. Y lo iba a saber generalmente cuando le daba a presentar para revisión y el sistema me dice, no, falta llenar tal campo. Lo otro también es que si faltaba llenar tal campo, viene la pregunta, ¿y dónde está el famoso campo? El sistema ahora me va a permitir, me va a mover hacia el campo que falta. ¿Cómo así? Vamos a hacer esto para que me permita presentarlo a revisión. Si digo presentar a revisión, pueden ver que el sistema me abrió el campo, el grupo de campo, donde estaba el primer campo obligatorio que tengo que llenar y abrió para que yo vea qué es lo que yo tengo que llenar y no tenga que estar buscando dónde, cuál de los 75 campos que alguien puso aquí es el que yo tengo que llenar. ¿Ok?
Bien, ¿alguna otra pregunta? No, sí, a ver, pero, vale, esto es un tema particular acá que nosotros, bueno, utilizamos así en la Secretaría de Desarrollo Económico. Nosotros teníamos trámites, generamos trámites internos, o generamos un trámite interno para registrar, por ejemplo, los importadores de lácteos, ¿ya? Que son, no sé, 200 personas que ya están registradas como importadores. A cada importador de lácteos le dan un número. Entonces, las constancias para poder importar, ¿ya? Siempre están asociadas a un número de importador. ¿Qué hacemos hoy en día? Una nueva solicitud de constancia para importar, el usuario pone su número de importador, dice consultar y lo que hace ese trámite puntual va y consulta el trámite interno y jala toda la información ya del importador, su dirección, teléfono, etcétera. Es tranquilamente aplicable. Pero yo entiendo que sí, pero quiero ver si ratificar con ustedes. Este tema de las tablas de relación, para dejar de utilizar lo de los trámites internos como una especie de base de datos y construir, digamos, una tabla de relación donde a partir de un registro se alimente todo eso. Y punto, ¿no? Sí, Ok. sí, sí se puede utilizar. La idea también sería justamente utilizar eso, no tener, a no ser que vos como producto para registrarte tengas que tener un trámite, etcétera, etcétera, y por Sí, lo un tanto documento, te envían un documento, resultado. eso. O sea, no, puede ser que yo tenga por lo tanto necesito hacer un trámite para registrarme. Puede ser que el producto final de eso pase a esta tabla de relación con ya los datos finalizados. Ujú. Independientemente si vos tengas que hacer un trámite o no. Las tablas de relación también permiten que cuando yo registro, yo pongo en un MIA, creo que ya lo explicó Arturo, pero yo le puedo decir que para este trámite yo le puedo ir agregando registros o simplemente puedo hacer, no puedo agregar, Consulta. crear, por Ujú. ejemplo, yo no podría crear más importadores porque pero sí puedo referenciar y decir, bueno, acá busco y linko en este trámite con este importador, sin que tenga que generar, sin que me permita generar nuevo. ¿Ok? ¿Se Ujú. entiende Sí. Laura Marcelino tiene la mano levantada y después Osvaldo. Tengo una pregunta de los múltiples administradores. No, no es de la tabla racional, es de los ¿Sí? varios administradores. La pregunta es, o sea, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista informático para abordar eso? Porque si yo y Tomás, por ejemplo, somos administradores en una institución, metemos un tercero que es Guillermina, a Tomás le parece que este campo adicional va así, a mí me parece que va así, él entra, modifica, yo entro, modifico, hay una trazabilidad de quién modificó. Pero esa conversación de cómo se maneja esa administración, esos cambios, tiene que tener un líder administrador o para que eso corra bien, ¿cómo hay que abordarlo con la institución? Sí, la ideal sería que hubiera un líder por tipo de proceso, ¿ok? Que es el que va a coordinar, porque si no cada uno va a entrar y se le va a ocurrir poner esto. Tiene que haber alguien que sea el encargado de ese proceso y él es el que debería indicar. La operación puede ser que la haga Laura o la haga Tomás, pero finalmente es Marcelo el que dice, bueno, esto lo vamos a cambiar y es el que decide ese cambio. O sea, el Esto, discurso sigue siendo un administrador, pero personas con accesos de administración para colaborarle a él. sí, esa es la idea, exactamente. Acuérdense que siempre cuando nosotros hablamos de administrador de nuestro sistema, más allá de lo que tiene que ver el administrador dentro de la aplicación, es quién va a administrar este trámite, quién va a tener la lógica, quién va a tomar la decisión, quién va a tomar Claro, un qué cambios rol. tiene Es que un hacer, quién rol. va a estar revisando a ver si el flujo está bien, no está bien. Esa es un poco la función del administrador, ¿ok? Después está la función adentro del sistema. Pero en realidad acá lo que viene a evidenciar lo que pasa hoy en día, que en realidad, vea, bueno, es mi ejemplo, la contraseña de la Secretaría de Desarrollo Económico de Producción la tengo yo, la tiene Reinaldo, la tiene Augusto y la tiene Osvaldo. O sea, hoy en día No yo la entro, tengo. modifico algo, no te hagas, Osvaldo. Bueno, ahí está. Pero la idea es justamente dividir muy bien esas responsabilidades. Osvaldo, Osvaldo, tú tenías Sí, una pregunta también. sí, sí, una observación.
para que la tengan en cuenta los colegas. Los datos de las tablas relacionadas no se modifican desde fuera. Tienen que estar metidos en un proceso para modificarlos. Caso contrario, no se modifican. No viven por sí mismos con operaciones autónomas de CRUD o de inserción, borrado, modificación. No lo hacen. Tienen que estar asociadas a un trámite en curso para que se pueda hacer eso. No sé si me equivoco o eso sigue siendo así. Por ahora no te Es equivocas, es así, correcto, pero es vamos a correcto. poner un módulo, o sea, para que yo pueda generar datos propios. Eso alimenta la tabla. En el caso, por ejemplo, lo que está diciendo Marcelo, bueno, yo tengo la tabla relacionada de los importadores, entonces yo puedo crear ahí eso. Hoy no está hecho. Hoy efectivamente se tiene que generar a través de un trámite o se puede vincular de otro que está hecho. Esto tendrá que tener ciertas restricciones porque obviamente si yo ya tengo datos cargados, no es que cualquiera pueda venir y reemplazar y cambiar los datos de una tabla de relación que ya tengo asociado con un trámite fijo, etcétera. Entonces, eso es lo que le estamos dando vuelta a ver cómo vamos a hacer cómo vamos a permitir esa modificación, borrado, si es que se podrá, o cambiar los datos en esta especie de, de administrador de esos datos de manera independiente. Hoy no está hecho, hoy efectivamente todo se hace a través de un trámite. Se puede insertar a través de un trámite, se puede vincular a través de un trámite, se puede modificar a través de un trámite. ¿Ok? Lo vamos a hacer, pero hay que darle Sí, ciertas vueltas. la recomendación ahí a los colegas es que si tienen ese escenario y ustedes no ameritan crearse un trámite todavía, entonces generen la estructura de la tabla relacional y a través de una migración de SQL rellenen la tabla. Eso básicamente es la manera Sí, fácil de tenerla llena sin tener que crear un trámite. Pero luego y tiene que vamos estar integrado un subiendo, trámite, ¿no? claro, vamos subiendo a través de eso. Lo listamos en Claro, Excel y ese lo que Excel nos pasa lo en el Poder incorporamos. Judicial con lo de almacén. Ellos no han Eso. pasado la lista de los de esto de almacén. Bueno, agarra esa lista, genérate la estructura de los ítems que pueden pedir el almacén y rellénalos en la base de datos para que los puedas usar luego. Porque si no, tienes que meterlo de uno en uno y eso es mucho más tedioso, pues. Eso es. Cuando Ok, seguí con la mano levantada. ¿Otra pregunta? Ya está, no, eso es. bien, acá nuevamente, simplemente este es un trámite distinto, es para ilustrar que aquí hay un total de 6 grupos de campo, pero hay 3 que están en negrita con asterisco porque solo esos 3 tienen campos obligatorios, ¿ok? Entonces, los campos de tipo relación funcionan de esta manera. Yo no tengo, puedo tener muchos. Así que funciona más allá de eso, como cualquiera de los campos. No hay un límite de que yo solamente puedo tener un campo de tipo relación, puedo tener varios dentro del mismo tipo de trámite. Puedo tener inclusive campos de tipo relación apuntando a la misma tabla, pero con nombres distintos, con relaciones diferentes, ¿sí? Esto No es, se vuelvan locos como el Eric porque después las complicaciones son claro, ustedes la letra chica es, sean prudentes. No, no hablemos más prudentes, de por Eric, favor. que se está grabando la reunión y vamos a enviar ¿Qué el hizo el video. Eric? Pero sáquennos de la duda, ¿qué hizo el Eric? No, Eric, una de las primeras versiones de un trámite del MINED en El Salvador, creó una tabla de datos adicionales con cerca de 200 campos eh, Me distribuidos acuerdo. como en 16 grupos, una cosa que era Ahora la quieren bastante difícil simplificar. y la simplificaron. Sí. Bueno, No sé si el propósito era que los profesores pudieran postular un trabajo o desistieran de postular un trabajo después de semejante cosa, pero en fin. Yo tengo Bueno, una pregunta o una reflexión, perdón. sí, Lo sí. veo, me queda claro y lo veo como aplicado sobre todo a una solicitud.
No sé si por ahí los colegas hayan tenido, esto también puede utilizarse desde para la gestión interna, ¿no? No quiero decir, o sea, veo que sí, pero no, bueno, me quedo con esa reflexión a medias, nada, perdón. No veo el ejemplo de en un trámite interno de algo así, pero bueno, quizá Sí, porque no hay. es mi Te, caso. cue- te, Sí, co- te podrían ser comentamos. pagos. Por ejemplo, cuando vos tenés pagos parciales, en un trámite donde tenés que pagar a bomberos, tenés que pagar esto, y que sea todo el mismo proceso, vos podrías ir generando ahí pagos. Pero Guillermina. efectivamente, O lo que tal nos vez está pasando. tenga más lógica, por lo uno, lo que uno se imagina es que estos vengan Dame. asociados a las solicitudes. Pongo un ejemplo que nos está pasando ahora mismo en el Poder Judicial Guillermina con Osvaldo. El Poder Judicial hay un trámite interno que es suministros de almacén, es decir, los órganos jurisdiccionales solicitan determinados ítems al almacén, ¿verdad? Obviamente esa lista de ítems, la idea es que uno vaya relacionando de una lista que ya existe, ¿no? Y vaya diciendo esta. Eso Claro, es, pero lo que eso. dice lo de Guillermina tiene razón. Eso es en una solicitud. No es durante el Sí, proceso. Eso lo hace el solicitante. Claro, porque para que sea claro. algo interno no tiene que tener gestión en sí mismo, tiene que ser algo tipo eso, armar una lista, generar alguna pequeña base de datos, no sé. Pero bueno, me quedo como con esa nebulosa, ya se me Ok, aclarará. está bien. O sea, tú dices la actualización por fuera de un registro de esa lista. No, ¿cómo se aplicaría a nivel interno? Pero capaz que porque no he visto el ejemplo, no, nada, perdón. Está bien. Bien, una pequeño cambio. Y ahora que Guillermina hacía la pregunta, Guillermina ha sido una usuaria de los subprocesos muy intensiva. Aquí, para los tipos de trámite de origen interno, es decir, los que pueden solamente ser solicitados por funcionarios, hemos habilitado que en un tipo de trámite sea posible que al momento de crear una solicitud, el solicitante pueda generar sus procesos. ¿Qué significa esto? Hoy, la única manera de que se genere un subproceso asociado a un trámite es una vez que el trámite, primero que todo, está en gestión y en segundo lugar, solo lo puede hacer el responsable. Para los trámites de tipo interno, hemos habilitado que ahora, si yo soy un funcionario de una institución y estoy incorporando una solicitud de algo, puedo también tener acceso a generar subprocesos asociados a mi solicitud, donde yo puedo incorporar información adicional. ¿Para qué hemos hecho esto? Todos ya vieron en qué consisten las tablas de tipo relacional. Las tablas de tipo relacional permitirían que, por ejemplo, si yo tengo que agregar distintos tipos de información que puede ser muy compleja y que se repite, me permite precisamente hacer esto. Pero hay algunas instancias donde la cantidad o la información adicional que yo tengo que agregar es tan grande que una tabla relacional simplemente no me acomoda. Vean, recuerden que la tabla relacional se abre dentro de una ventana sobre el trámite. Por lo tanto, si tengo 17 grupos de campos con 6 campos cada grupo, puedo hacerlo, por supuesto, pero yo no creo que vayamos a dejar muy contento a nadie con ese tipo de diseño. Actualmente lo que hacíamos era utilizar sus procesos. El problema es que si yo soy un funcionario interno y quiero presentar un nuevo trámite, una nueva solicitud, no tenía posibilidad de crear subprocesos dentro de este mismo trámite hasta que él mismo inicie la gestión y hasta que a mí me tocara ser responsable. Y como bien saben, un solicitante no puede ser responsable del trámite en el cual que él solicitó. ¿Queda claro o se entiende? ¿No se entiende? Ah, claro. Sí, está ¿Sí? claro. Claro, claro. Bueno, Alejandro, creo que por mi lado esto es.
todo, pero tú tienes más que mostrar. Sí, pero mostrar la búsqueda para que ellos vean cómo se busca dentro de los campos Y yo tengo un relacionados. par de consultas allí en relación a los campos adicionales y ya veo una nueva funcionalidad también que han agregado. Justamente está vinculado al tema de campos adicionales. Dale. Por ejemplo, lo que Sí, dicen Pues los que campos lo- adicionales del tipo, los campos adicionales del tipo texto, veo que tienen, ay, no, bueno, voy a agregar uno rapidito, algo que se llama ahora subeditor, ¿verdad? Y un largo máximo y luego dice expresión regular para el valor, referencia a regex, dice. eso es lo sí, que dijimos recién en relación a la máscara que puede tener un campo. Cuando yo quiero poner, no sé, la cédula de identidad que tenga guión tanto, obligarme, eso es justamente para permitir que yo le pueda poner esas expresiones regulares y me ponga la máscara dentro de un campo. sí, además esto del subtipo, vamos a explicar de qué se trata. Hay algunos tipos de campos que son más o menos frecuentes. Por ejemplo, si yo voy a poner emails, ¿sí? Yo puedo, qué sé yo, email de la persona que pide, email del apoderado, email de quien sea, ¿sí? Yo puedo acá decir que el campo es un campo textual, pero que va a ser un email. O no solamente un email solo, sino una lista de emails. Esto lo que hace es permitir que el sistema, cuando se esté ingresando datos en este campo, se asegure de que los datos que se agregan dentro correspondan al formato de un email. No verifican, por supuesto, que el email exista, simplemente que la dirección esté escrita y que esté de acuerdo al Tenga el formato de un email arroba común y punto corriente. com Exacto. La misma validación de si el email es válido o no. O un número de teléfono o una URL. La URL es una dirección de internet, ¿no? Número de teléfono es simplemente que pueda tener números y guiones, pero no letras. ¿Ok? Nada más que eso. El largo mínimo, obviamente, el tamaño mínimo en caracteres. Yo quiero que mínimamente, por ejemplo, el email pueda tener 10 o 15 y un largo máximo. Y que el sistema no me permita, porque hoy no es solamente el hecho de que me diga, no, sabes que tu texto es muy largo, sino que el sistema tiene puesta la restricción de que si yo le pongo el largo máximo de 20 caracteres y el usuario se pone a escribir y se explaya, cuando llega al carácter 20 no va a poder seguir escribiendo. O sea, eso lo tenemos ahí restringido Limita. internamente dentro del sistema. La expresión regular es justamente, como dice Alejandro, es más bien una máscara donde yo puedo escoger un formato que lo del email no me sirve, lo del texto normal no me sirve, por ejemplo, es un código en particular, un código postal, un código de dirección, algún código interno que la institución maneje y que tenga un formato conocido y que yo quiero obligar a que el usuario cuando ingrese ese código entre el mismo formato que es el válido para mí. ¿Ok? Claro, por ¿Cuál era? ejemplo, son una codificación que diga, no sé, los pasaportes, un pasaporte, listo, los pasaportes tienen, no sé, tres letras, luego tres números, un guión, a eso Es, te refieres, ¿no? Exactamente, a a eso, eso es. exactamente. Y ahí se define en expresión regular. ¿Y cómo? Pero, o sea, lo escribo allí, ¿cómo se escribe eso, el valor del Eso es una campo? ciencia, Marcelo. Hay que sentarse y leer por lo menos un par de días y luego entiendes cómo se ponen Exactamente. los Y ahí tenés caracteres una distintos. ayuda para que te pongas a probar. Exactamente. Ok, ya. Está bien, pues importante saber ya la funcionalidad. Fantástico, gracias. Y bueno, tengo otra No, pregunta no te también. vayas, Arturo, de ahí, please. No me Simplemente voy. una observación de diseño ahí. Creo que vi en la línea número 3 que el largo mínimo y el largo máximo eran más pequeñitos para que te dejaran más espacio a la expresión regular en otro formulario, me parece. Sí. No, esto tiene que ver con el tamaño en particular de Ah, mi ok. pantalla. Si te fijas, yo cambio y esto se acomoda, ¿no? Ok, Ahí tengo ya el... ya. Y lo otro que iba a preguntar. Fíjate que de hecho aquí pasa la otra línea. O sea, Ah, depende en ok. este caso del tamaño de mi pantalla, pero es simplemente por eso.
Ya, y la otra pregunta que tenía, en realidad te la hice, pero no por motivos de sol, sino por motivos de gex, era cuando se escoge un tipo de dato eh, vinculado o como una especie de jerarquía, por ejemplo, provincia, país y provincia, ¿no? Entonces, el primero es una lista que puede venir de algún lado, pero el segundo es una lista que depende del primero. Ujú. Esa parte creo que los colegas no han tenido la oportunidad de probarla antes porque no había hasta ahora esa inquietud, pero cuando el tipo de campo es un tipo lista, pero su valor depende de otra lista. Ese era. Sí, pero eso en realidad eso no es nuevo, eso, y de No. hecho lo hemos visto y lo hemos utilizado en otros lugares. La única tal vez que es esto, ¿no? Esto que dice su valor depende del campo y es para los campos de tipo listas o tablas de valores, ¿sí? Ujú. La única precisión que hay que hacer es que si un campo de tipo lista o tabla de valores depende del valor de otro, entonces los valores no pueden ponerse aquí de manera manual. Esto de tener valores desde lista, ingreso manual, no va, tiene que ser una de estas opciones o el servicio web o el procedimiento almacenado o un JSON. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente en la lista individual acá no tengo forma yo de decir, bueno, estos dos valores dependen si el campo se llama primero y este es el segundo y este es el tercero, no. En cambio, el API que nosotros tenemos claramente dice, cuando yo digo que obtenga los valores desde, por ejemplo, un servicio web o un procedimiento almacenado, dice justamente que ocurre si depende de otro y qué es lo que tendría que devolver. ¿Ok? Ok. Bueno, O sea, la Jorge, condición, perdón, adelante, Jorge. Hola amigos, antes que nada, buenos días y buenas tardes. ¿qué tal, Buenas, Jorge? No, eso es buenas. súper útil y usamos un montón, ¿verdad? Lo depende de, usamos un montón eso en las implementaciones. Lo nuevo ahí es lo del tipo JSON, no me equivoco, porque yo en las versiones anteriores creo que veía siempre servicio web y procedimiento almacenado. Eh, y si hay un Y ahora, ejemplo de la JSON. ahora que lo mencionas, sí, efectivamente no es 100% nuevo, pero tiene un par de meses. La lista puede venir de un JSON y eso es una URL que traiga Ah, el listado. Tú acá pones la URL que vaya hay justamente un que ejemplo, traiga sí. el listado. Y en la ¿Ok? ayuda hay un ejemplo el JSON tiene que tener esa jerarquía, ¿verdad? ¿O es alguna variante? El JSON puede ser un listado, o sea, en formato fijo, simplemente una lista de valores separadas por coma, o también le cuento que diga grupo valor tal, exactamente el mismo formato que sigue acá. Bueno, este es el procedimiento almacenado, si yo le digo acá, que la devuelve de esta manera, ¿no? Ah, perfecto. ahí tenés un formato JSON. Exacto, es el mismo, porque Sí, en o sea, realidad imitando lo que devuelve la web, o sea, cuando es un servicio web, lo mismo. exactamente. La diferencia es que el servicio web, al ser un programa, puede devolverme datos distintos, hacer alguna operatoria o algo, mientras que el JSON es un archivo fijo. ¿Ok? Sí. Hay algunos, este, o sea, uno podría tener, por ejemplo, una institución, una URL que siempre va a devolver país, provincia. Entonces eso ya es tan fijo, no hace falta construir un servicio web para eso. Están Muchas las gracias. opciones. Ya está claro. Entonces, la pareja del objeto JSON es el padre y el hijo, el grupo y el valor. Exacto. Si es que los voy a utilizar dentro de una relación de dependencia. Si no, si yo sé que Sí, solamente es una lista plana, sí, no, devuelvo una claro, lista claro, plana. evidentemente. Claro, claro.
Bueno, Alejandro, sigamos contigo. Ok, Voy a dejar de compartir. compartir, compartir. Ok, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos el tema de los grupos. Eh, Ahora tenemos en la aplicación, así como tenemos usuarios, también podemos generar grupos de usuarios. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para facilitar justamente que uno, cuando tiene muchos usuarios, no tengan que estar, si yo quiero asociar estos usuarios a un trámite o a una fase, que si yo tenía que hacerlo uno por uno. Entonces, uno puede definir, como tengo los grupos de usuarios, y para cada grupo de usuarios yo le voy a definir cuáles son los usuarios que lo van a conformar. ¿Ok? Y ahí tenemos conformados el usuario, el grupo de administración, el grupo de consulta, el grupo de el grupo de lo que sea. Estos grupos, por lo tanto, yo los voy a poder asimilar a los, perdón, a los tipos de trámite. ¿Ok? Cuando yo ingreso un tipo de trámite dentro de los usuarios, ahora voy a tener los usuarios de manera individual o los usuarios dentro del grupo. Entonces, yo acá puedo incluir y acá tengo ya incorporado, con la misma, si usuarios del grupo pueden ser responsables de inicio de trámite, es exactamente lo mismo. Es decir, él se va a encargar después de que si yo tengo un grupo con 30 usuarios, ¿okay? Él va a ser, cuando yo esté utilizando el trámite y ese trámite digo que tiene este grupo, el sistema se va a encargar de los atributos, de las asignaciones, etcétera, lo que sea a ese grupo de gente. O sea, lo que he visto es moverlos uno a uno. Y lo mismo para las fases, ¿ok? Donde yo tengo los usuarios, también puedo tener los grupos de usuarios asociados a la fase. Entonces, a los administradores le va a aliviar esa tarea. Ahí creo que no hay mucho más para explicar. Lo segundo tiene que ver con los usuarios del tipo aplicación. Nosotros estamos acostumbrados a tener los usuarios externos, los solicitantes, los usuarios internos. Ahora hemos generado un usuario que es del tipo aplicación, ¿ok? Que esto tiene que ver para que desde a través de web service o a través de algún mecanismo externo yo pueda generar operaciones dentro de Sol, dentro del marco de seguridad que le da Sol. Por lo tanto, tengo que tener definido a este usuario, ¿ok? Y hay todo un mecanismo y unas API para poder interactuar con Sol, pero de manera afuera. Es decir, yo no tengo la necesidad de tener la interfase de Sol para poder hacer operaciones en Sol. Un ejemplo concreto. Nosotros estamos haciendo en la Contraloría General de la República la integración entre Sol y 3. La Contraloría General de la República de Dominicana, ellos tienen lo que se llaman las certificaciones de contrato. ¿Okay? Todo esto se hacía en el 3. Pero son cientos de usuarios que ya se les complica, tienen un tema de licencia, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van a trabajar directamente en Sol. Y en Sol van a hacer el registro de su certificación de contrato. Cuando alguien lo apruebe, eso se lo va a enviar a 3. Y en 3 vamos a tener definido un usuario interno, ¿ok? Un usuario de aplicación, que cuando 3 haga alguna operación, por ejemplo, le pida que le cambie un documento o le pida que le cambie un dato porque 3 lo necesitan, 3 va a seguir trabajando de la misma manera,
Entonces, ese usuario va a tener los atributos y la funcionalidad como si fuera un usuario interno, como si fuera un usuario de Sol, sin la necesidad de estar registrado ni tener la interfase de Sol, sino simplemente a través de un web service le va a poder indicar a Sol, por ejemplo, en el TRE, cuando se cambia un dato o cuando se cambia de una actividad a otra, puede llamar a un web service que le va a avisar a Sol que haga tal cosa. Por ejemplo, cambiar un dato, reemplazar un documento, cambiar de fase y todas las operaciones que pueda hacer, esto sea un usuario interno o un usuario externo. ¿Ok? Cuando yo registro un usuario en Sol, tengo que definir cuál es el rol que va a tener. Y el rol que puede ser es un responsable interno o un responsable externo. Es decir, así como tenemos esto, también podríamos tener una aplicación externa que va a pedirle un trámite a Sol o va a reemplazar las funcionalidades que tendría que hacer un usuario de manera manual, ¿ok? Simplemente con un usuario de aplicación. O sea, podríamos tener un bot, un robot, que esté pidiéndole trámites a Sol y no sea la necesidad de que sea una persona que se esté logueando, sino podría ser alguna aplicación que en algún momento, por ejemplo, cuando se hace un pedido de importación, uno podría tener este robot que directamente le pida a Sol que haga cierto trámite y sea cuando hablo de robot no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de cosas muy usuales hoy, ¿ok? Donde le esté directamente interactuando esta aplicación con Sol, con un Sol o con los usuarios internos y esté revisando y viendo si se han cambiado las fases, si le están mandando que tiene que cambiar un documento, etcétera, pero en vez de que sea una persona que esté logueado con la interfaz, con lo que ustedes manejan, simplemente que pueda hacer una aplicación que esté haciendo esas funcionalidades. Por lo tanto, esto puede ser interno o externo. La figura más normal que se me ocurre ahora es justamente lo que vamos a hacer con TRE. ¿Ok? No sé si más o menos les queda